Amé a un hombre blanco y mi propia gente me quemó la espalda con brasas para purificarme. Mi nombre es Isabel, pero todos me decían Chabela. Tengo 84 años y vivo aquí en esta casita de adobe, donde el viento de las montañas de Oaxaca aún trae el olor a copal y tierra mojada. Mis manos tiemblan un poco cuando tomo la aguja para bordar, pero mi memoria permanece cristalina como el agua de los arroyos que bajaban de la sierra. Me siento todas las tardes en esta silla de palma trenzada, la misma que mi padre hizo para mi madre hace más de 60 años, y es aquí donde los recuerdos llegan como mariposas que se posan despacio en mi pecho. El olor a tortillas quemándose en el comal de la vecina me transporta de vuelta a esos tiempos, cuando yo era apenas una niña mazateca de 16 años, con trenzas largas que me llegaban hasta la cintura y ojos demasiado curiosos para el gusto de los ancianos del pueblo. Era 1957 y nuestra comunidad vivía aislada en las montañas, protegida por tradiciones que nuestros bisabuelos habían guardado como tesoros sagrados. Las mujeres usaban huipiles bordados a mano, los hombres trabajaban la tierra con herramientas de madera y hablábamos nuestra lengua ancestral en casa, susurrando en español solo cuando aparecían los forasteros. En aquel tiempo, las reglas eran claras como la luz del sol. Las muchachas no elegían a sus maridos, no hablaban con extraños y jamás desobedecían a sus padres. La sangre indígena debía permanecer pura, decían los viejos, porque mezclar razas era como echar agua sucia en el pozo sagrado. Yo creía en esas palabras como creía que la lluvia venía cuando las nubes oscurecían el cielo. Pero aquella tarde de octubre cambió todo para siempre. Yo estaba regresando de la fuente con mi cántaro de barro en la espalda, siguiendo la vereda que serpenteaba entre los pinos, cuando oí un quejido débil que venía de los arbustos. Era un sonido de dolor, de alguien que necesitaba ayuda, y mi corazón se aceleró. Dejé el cántaro en el suelo y me acerqué despacio, apartando las ramas con cuidado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre de piel clara, cabello castaño despeinado por la fiebre, ropa rasgada y manchada de sangre. Estaba tirado entre las piedras, respirando con dificultad, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo extraño dentro de mi pecho. No era miedo, aunque debería haberlo sido. Era como si el mundo entero se hubiera parado por un instante. Él intentó hablar, pero solo pudo susurrar una palabra en español: agua. Y en ese momento, sin pensar en las consecuencias, sin recordar las reglas o los castigos, supe que mi vida nunca más sería la misma. Porque a veces el corazón decide por nosotros, incluso cuando la cabeza grita que huyamos. Aquella tarde, al ver a ese hombre herido, mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos en el pueblo podían escucharlo. Miré alrededor para asegurarme de que estaba sola en la vereda, luego me arrodillé a su lado. Tenía un corte profundo en la frente y su camisa estaba empapada de sudor y sangre. Sus ojos eran de un azul que yo nunca había visto antes, como el cielo cuando las lluvias limpian las nubes, y cuando me miró sentí como si pudiera leer mi alma. Me quité el rebozo que cubría mis hombros y mojé una punta en el agua fresca de mi cántaro. Con cuidado limpié la sangre de su rostro y él cerró los ojos con alivio. Su piel era diferente a la mía, más clara, pero cuando toqué su frente para verificar la fiebre, sentí que éramos hechos de la misma carne, del mismo barro que Dios usó para crear a los hombres. Él murmuró algo que no entendí, quizás en inglés, y luego susurró en un español quebrado que su nombre era Ernesto. Sabía que estaba haciendo algo prohibido. Desde pequeña, mi madre me había enseñado que los hombres blancos traían desgracia a nuestro pueblo. Eran los que habían robado nuestras tierras, esclavizado a nuestros antepasados y tratado de borrar nuestra lengua. Pero allí, viendo a ese hombre lastimado e indefenso, no podía ver a un enemigo. Solo veía a alguien que necesitaba ayuda, y mi corazón mazateca, que mi abuela siempre decía que era demasiado grande, no podía darle la espalda al sufrimiento de nadie.
Lo ayudé a levantarse, apoyando su peso en mi pequeño hombro. Era más alto que los hombres de mi pueblo y más delgado también, como si hubiera pasado días sin comer. Conocía un lugar donde podía esconderlo, un jacal de adobe abandonado, donde mi abuelo guardaba maíz antes de morir. Quedaba escondido detrás de un matorral espeso, lejos de los ojos curiosos de los vecinos. El camino hasta allá fue difícil. Él tropezaba a cada paso y yo temía que se desvaneciera antes de que llegáramos. Cuando finalmente llegamos al jacal, él se dejó caer sobre el suelo de tierra batida, respirando pesadamente. Corrí de vuelta para buscar el cántaro que había dejado en la vereda y también traje algunas tortillas que habían sobrado de mi almuerzo. Mientras él bebía agua a pequeños sorbos, estudié su rostro. Tenía cicatrices pequeñas en las manos, callos de quien trabajaba duro y una expresión gentil en los ojos azules. No parecía un hombre malo, a pesar de todo lo que me habían enseñado sobre su gente. Cuando terminó de beber, él tomó mi mano y dijo gracias en español, con ese acento extraño que me hacía sonreír. Aquella noche volví a casa fingiendo normalidad, pero por dentro estaba en un tumulto. Durante la cena, mientras mi familia conversaba sobre la cosecha y los preparativos para la fiesta de Todos los Santos, yo solo pensaba en ese hombre solo en el jacal. ¿Estaría con frío? ¿Su herida dejaría de sangrar? Pero lo que yo no sabía aún era que esa decisión de ayudarlo cambiaría no solo mi vida, sino el destino de todos los que amaba. A la mañana siguiente me desperté antes del canto del gallo, con el pecho apretado de preocupación. Había soñado con esos ojos azules toda la noche y una angustia extraña me consumía por dentro. Me levanté en silencio, cuidando de no despertar a mis hermanas menores que dormían a mi lado en el petate, y salí de casa con la excusa de ir a buscar leña para el fogón. Mi madre, que ya estaba despierta preparando el atole para el desayuno, solo asintió con la cabeza, confiando en mí como siempre lo había hecho. El rocío de la madrugada mojaba mis pies descalzos mientras caminaba por la vereda hacia el jacal. Mi corazón latía desacompasado. No sabía si de miedo o de una emoción que no podía nombrar. Llevaba escondido en mi rebozo unas tortillas calientitas, un pedazo de queso fresco que sobró de la cena y un pequeño pote de miel que había tomado de la alacena sin que nadie se diera cuenta. Cuando llegué al jacal y empujé despacio la puerta que rechinaba, encontré a Ernesto despierto, sentado recostado en la pared de adobe. Su color había mejorado un poco durante la noche, aunque aún parecía débil. Al verme, sus ojos se iluminaron con una gratitud tan sincera que sentí que mi rostro se ponía colorado de vergüenza. Él intentó levantarse para saludarme, pero le hice un gesto para que permaneciera sentado. Le ofrecí la comida que había traído, y mientras él comía con apetito, observé sus gestos delicados, la manera educada como agradecía cada bocado. No hablábamos la misma lengua con fluidez, pero había algo en la forma en que me miraba que prescindía de palabras. Era como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo, en otra vida quizás. Después de que terminó de comer, intentamos conversar mezclando español con gestos y sonrisas. Descubrí que venía de muy lejos, de un lugar llamado Puebla, y que era maestro. Se había perdido en las montañas después de que su caballo se asustó con una víbora y lo tiró. Llevaba 3 días vagando cuando se desvaneció en la vereda donde lo encontré. Su manera de explicar las cosas era paciente y dulce, como si estuviera hablando con una niña, pero sin hacerme sentir menos. Lo que más me llamó la atención fue cuando preguntó mi nombre. Cuando respondí que era Isabel, él repitió despacio, saboreando cada sílaba, y luego dijo que era un nombre bonito, como una flor. Nadie nunca me había dicho que mi nombre era bonito. En el pueblo, las mujeres eran como las piedras del río, necesarias, pero no dignas de halagos especiales. Pasé casi 1 hora con él aquella mañana y cuando finalmente tuve que volver a casa, sentí como si estuviera dejando una parte de mí en ese jacal abandonado. Prometí que volvería al día siguiente con más comida
y quizás algunos remedios que mi abuela guardaba para curar heridas. Pero mientras caminaba de regreso a casa, no tenía idea de que alguien había notado mi ausencia matutina y que los ojos curiosos del pueblo ya comenzaban a observarme con desconfianza. En los días que siguieron, crear una rutina de mentiras se volvió más fácil de lo que imaginaba. Todas las mañanas inventaba una excusa diferente para salir temprano. Iba a cosechar quelites para el almuerzo, buscar hierbas medicinales para mi abuela o traer agua de la fuente más lejana porque la de cerca estaba turbia. Mi madre, ocupada con los quehaceres de la casa y cuidando a mis hermanos menores, no sospechaba de nada. Yo siempre había sido una hija obediente y trabajadora, así que ¿por qué dudaría de mí ahora? A cada visita al jacal, Ernesto estaba más fuerte y nuestra intimidad crecía. Él había improvisado una cama con zacate seco que encontró por las esquinas, y yo siempre llevaba algo escondido, a veces comida, otras veces una cobija vieja que nadie extrañaría o trapos limpios para cambiar el vendaje de su herida. Sus manos eran suaves cuando yo cuidaba el corte en su frente, diferentes a las manos callosas de los hombres de mi pueblo, que trabajaban desde niños en el campo y con los animales. Fue durante esos cuidados que comenzamos a tocarnos de manera diferente. Primero, fueron solo sus manos sobre las mías cuando yo terminaba de limpiar su herida, un toque que duraba unos segundos más de lo necesario. Después, él empezó a apartar los hilos de cabello que se escapaban de mi trenza cuando yo me inclinaba sobre él. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que hacían que mi corazón se aceleraba como un pájaro asustado. Ernesto también empezó a enseñarme cosas que yo nunca había aprendido. Con un palito, él dibujaba letras en la tierra batida del suelo y me mostraba cómo escribir mi nombre. Isabel, repetía despacio, haciéndome repetir cada letra hasta que yo conseguía dibujar sola esos símbolos misteriosos que representaban quién era yo. En el pueblo, solo los hombres más viejos sabían leer, y aún así, muy poco. Las mujeres no necesitaban letras, decían, pues su sabiduría estaba en las manos y en el corazón. Pero lo más bonito que él hacía era cantar. Tenía una voz grave y melodiosa y cantaba canciones en español que hablaban de lugares distantes, de ciudades grandes con calles de piedra y casas de varios pisos. Cantaba sobre el mar que yo nunca había visto, describiéndolo como una inmensidad azul que se movía como si estuviera viva. Sus ojos brillaban cuando cantaba, y yo cerraba los míos para imaginar todos esos lugares maravillosos que existían más allá de nuestras montañas. Fue en una de esas tardes, mientras él cantaba una canción sobre una mujer que esperaba a su amor regresar de un viaje largo, que yo me di cuenta de lo que me estaba pasando. Ese sentimiento extraño en el pecho, esa necesidad de verlo todos los días, esa forma en que mi mundo parecía más colorido cuando estaba a su lado, era amor. Me estaba enamorando de un hombre que mi pueblo consideraba enemigo. Y aquella misma tarde, mientras regresaba a casa con el corazón palpitante, no sabía que Esperanza, la vecina más chismosa del pueblo, me había visto saliendo del matorral donde estaba el jacal. Esperanza era una mujer seca como el maíz viejo, con ojos pequeños e inquietos que parecían ver pecado donde no lo había. Viuda desde hacía muchos años, ocupaba su tiempo observando la vida ajena y esparciendo chismes por el pueblo como quien siembra semillas en el viento. Debía haberme dado cuenta de que me estaba siguiendo, debía haber notado su sombra flaca escondiéndose detrás de los árboles, pero estaba tan perdida en mis sentimientos que había bajado la guardia. Aquella noche, durante la cena, sentí el peso de la mirada de mi madre sobre mí. Ella no dijo nada, solo me estudiaba con esa expresión que yo conocía desde pequeña, cuando sabía que alguno de sus hijos había hecho algo malo. Mi padre, cansado del trabajo en el campo, comía en silencio, pero me di cuenta de que hasta él me miraba de forma diferente. Mis hermanos menores jugaban y conversaban como siempre, ajenos a la tensión que empezaba a formarse a nuestro alrededor como una tormenta a punto de estallar.
Después de la cena, cuando estábamos recogiendo las jícaras de barro y preparando todo para la noche, mi madre finalmente habló. Su voz era baja, pero firme como la tierra de las montañas. Isabel, dijo, Esperanza vino a contarme unas cosas esta tarde. Me dijo que anda saliendo muy temprano de casa, que te vio viniendo del lado del viejo jacal de tu abuelo. Quiero que me expliques qué está pasando. Intenté mantener la voz firme, pero sentí que temblaba como hoja al viento. Dije que andaba cosechando hierbas medicinales por ahí, que había encontrado una planta nueva que mi abuela podría usar para los tés. Pero mi madre me conocía demasiado bien. Se acercó, me sujetó la barbilla con su mano callosa y me miró a los ojos con esa intensidad que siempre me hacía sentir como si pudiera leer mi alma. Niña, susurró, tu abuela murió sabiendo todas las plantas de estas montañas y yo aprendí con ella. No existe planta nueva por aquí que yo no conozca. Ahora dime la verdad. O tendré que llamar a tu padre para hablar contigo. Fue en ese momento que supe que estaba perdida. Podía mentirle a cualquiera, pero nunca había conseguido mentirle bien a mi madre. Ella tenía una forma de hacerme sentir que estaba cargando el peso de todas mis mentiras en el corazón y que ese peso me iba a asfixiar si no decía la verdad. Pero, ¿cómo podría contar que estaba cuidando a un hombre blanco? ¿Cómo explicar que había desobedecido a todo lo que nos fue enseñado desde la cuna? Bajé los ojos y sentí que las lágrimas empezaban a quemar. Mamá, dije con la voz entrecortada. ¿Prometes que no le vas a contar a papá hasta que te explique todo? Ella se quedó en silencio por un largo momento, y cuando miré su rostro, vi en él una tristeza profunda, como si ya supiera que lo que iba a contar cambiaría nuestra familia para siempre. Ella solo asintió con la cabeza, pero yo sabía que esa promesa tenía fecha de caducidad muy corta. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Acostada en el petate junto a mis hermanas, que dormían tranquilas como pajaritos en el nido, yo miraba el techo de paja y sentía el peso de todas mis decisiones presionando mi pecho como una piedra gigante. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad a mi madre, pero también sabía que contarle sobre Ernesto sería como encender un fuego que lo consumiría todo a nuestro alrededor. De madrugada, cuando aún estaba oscuro y solo los grillos cantaban afuera, mi madre me despertó tocando mi hombro suavemente. «Vamos a conversar», susurró, y yo la seguí hasta la cocina, donde ella ya había encendido el fuego y puesto agua a calentar. Nos sentamos en los banquitos bajos de madera, uno a cada lado del fogón de leña, y por primera vez en la vida sentí que estaba delante de mi madre no como hija, sino como una mujer que había tomado decisiones y necesitaba responder por ellas. Ella me sirvió un té de manzanilla tibio y dijo que podía hablar, que me escucharía sin juzgarme primero. Entonces, con la voz temblorosa como la llama de la vela que nos iluminaba, le conté todo. Le hablé sobre el hombre herido que encontré en la vereda de la fuente, sobre cómo no pude dejarlo morir allí, sobre los días que pasé cuidándolo en el jacal de mi abuelo. Le hablé sobre cómo él me enseñaba a escribir mi nombre en la tierra, sobre las canciones que cantaba, sobre la forma gentil en que me trataba. Mi madre me escuchó en silencio, bebiendo su té poco a poco, y cuando terminó de hablar se quedó mucho tiempo sin decir nada. Veía en sus ojos una lucha interna entre la mujer que me había criado con amor y la mazateca que había sido enseñada a proteger nuestra tradición por encima de todo. Finalmente suspiró hondo y dijo que entendía por qué yo había ayudado a un hombre herido, que tenía orgullo de tener una hija con corazón bondadoso, pero que ahora necesitábamos encontrar una forma de sacar a ese hombre de nuestra tierra sin que nadie más supiera de su existencia. Isabel, dijo, tomando mis manos entre las suyas, ese hombre tiene que irse hoy mismo. Si los ancianos descubren que escondiste a un forastero, especialmente a un hombre blanco, no habrá perdón para ti ni para nuestra familia. Dirán que deshonraste nuestro linaje, que contaminaste la sangre pura de nuestros antepasados. Sentí mi corazón hacerse pedazos como un cántaro de barro que cae al suelo. Sabía que mi madre tenía razón. Sabía que cada día que Ernesto permaneciera allí, aumentaba el riesgo. Peligro para todos nosotros. Pero,
¿Cómo podría mandarlo lejos cuando aún no estaba completamente curado? ¿Cómo podría decirle adiós a alguien que se había vuelto tan importante para mí en tan poco tiempo? Pero el destino ya había decidido por nosotros. En ese exacto momento, escuchamos pasos pesados acercándose a nuestra casa y voces de hombres conversando bajo afuera. Mi madre y yo nos miramos con terror, sabiendo que nuestra conversación había llegado demasiado tarde. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta y oímos la voz grave de mi padre conversando con otros hombres. Reconocí inmediatamente la voz áspera de don Aurelio, el anciano más respetado del pueblo, y también la de mi tío Crescencio, el hermano mayor de mi padre. Mi madre me tomó la mano con fuerza y susurró que me quedara callada, que ella hablaría por nosotras dos. Su rostro estaba pálido como la luna menguante, pero había una determinación en sus ojos que yo nunca había visto antes. Mi padre entró solo primero, caminando pesadamente hasta donde estábamos sentadas. Su rostro estaba serio como una piedra, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en ellos una mezcla de decepción y dolor que me hizo querer desaparecer de la faz de la tierra. Detrás de él vinieron don Aurelio y mi tío, sus siluetas oscuras proyectándose en la pared iluminada por el fuego del fogón. El anciano cargaba su bastón de madera tallada, símbolo de su autoridad, y sus ojos pequeños y penetrantes me estudiaban como si pudiera leer todos mis pecados escritos en mi frente. Don Aurelio habló primero, su voz resonando en la pequeña cocina como el sonido de piedras rodando montaña abajo. Isabel T.Q., dijo, usando mi nombre completo como hacían solo en ocasiones muy serias. Nos han llegado rumores perturbadores sobre tu comportamiento. Dicen que has estado saliendo muy temprano de casa, que fuiste vista en lugares donde una muchacha decente no debería estar. Queremos oír de ti la verdad sobre estas acusaciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Miré a mi madre buscando fuerza en sus ojos y ella me hizo una pequeña señal con la cabeza, animándome a hablar. Sabía que ya no valía la pena mentir, que la verdad saldría de cualquier manera, pero también sabía que dependiendo de cómo contara la historia, podría proteger a Ernesto o condenarlo a muerte. Me levanté despacio, sintiendo las piernas temblar, y con la voz más firme que pude encontrar, comencé a hablar. Es verdad que he salido temprano de casa, dije. Encontré a un hombre herido en la vereda de la fuente, un hombre que estaba muriendo, y no pude dejarlo allí para que lo comieran los animales salvajes. Cuidé sus heridas en el jacal viejo de mi abuelo, le llevé comida y agua hasta que se recuperara. Don Aurelio golpeó el bastón en el suelo con fuerza, haciendo un sonido seco que cortó el aire como un látigo. «¿Y ese hombre?», preguntó con voz peligrosamente baja, «¿de qué pueblo es? ¿Cuál es el color de su piel?». Fue en ese momento que supe que no había vuelta atrás. El silencio que siguió a la pregunta del anciano pesaba sobre mí como una montaña entera, y cuando abrí la boca para responder, sentí que estaba sellando no solo mi destino, sino también el de Ernesto. «Es un hombre blanco», dije, y las palabras salieron de mi boca como si fueran piedras arrojadas en un pozo profundo, resonando para siempre en la oscuridad. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Don Aurelio se quedó inmóvil como una estatua de piedra. Solo sus ojos se entrecerraron hasta volverse dos rendijas oscuras. Mi padre bajó la cabeza, pasándose las manos por el rostro como si quisiera borrar lo que acababa de oír. Mi tío Crescencio escupió al suelo, un gesto de asco que me revolvió el estómago. La única que permaneció firme fue mi madre, que aunque pálida, mantenía la postura erguida, como un árbol que resiste los vientos más fuertes. Don Aurelio levantó el bastón y me señaló, su voz saliendo ronca de indignación. «Has traído a un invasor a nuestra tierra sagrada, niña tonta. Alimentaste a aquel que viene a robarnos, a contaminarnos, a destruir todo lo que nuestros antepasados construyeron con sangre y lágrimas». El anciano caminaba de un lado a otro de la pequeña cocina, gesticulando con el bastón como si estuviera luchando contra espíritus malignos.
Sus pasos hacían temblar las jícaras de barro en los estantes. Mi padre finalmente levantó la cabeza y me miró con una expresión que jamás olvidaré. No era enojo, era algo peor. Era como si yo hubiera muerto para él en ese momento. Isabel, dijo con la voz quebrada, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste deshonrar a nuestra familia de esta forma? Te criamos para ser una mujer de valor, para honrar nuestro linaje, y tú elegiste ayudar a aquellos que masacraron a nuestros abuelos. El anciano caminaba de un lado a otro de la pequeña cocina, gesticulando con el bastón como si estuviera luchando contra espíritus malignos. Sus pasos hacían temblar las jícaras de barro en los estantes. Mi padre finalmente levantó la cabeza y me miró con una expresión que jamás olvidaré. No era enojo, era algo peor. Era como si yo hubiera muerto para él en ese momento. Isabel, dijo con la voz quebrada, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste deshonrar a nuestra familia de esta forma? Te criamos para ser una mujer de valor, para honrar nuestro linaje, ¿y tú elegiste ayudar a aquellos que masacraron a nuestros abuelos? Intenté explicar que Ernesto estaba herido, que iba a morir si no lo ayudaba, que no podía dejar que alguien sufriera sin importar el color de su piel. Pero mis palabras parecían solo inflamar más el enojo de los hombres. Don Aurelio golpeó el bastón en el suelo con tanta fuerza que rajó una de las piedras del fogón. «¡Silencio!», gritó. «Ya hablaste demasiado, niña desgraciada. Ahora llévanos a donde estás escondiendo a ese invasor». Mi madre se levantó y por primera vez habló, su voz cortando el aire como una hoja afilada. Ella es solo una niña que tomó una decisión equivocada, tratando de ser bondadosa. El hombre ya debe haberse ido, recuperado de las heridas. No necesitamos hacer de esto algo más grande de lo que es. Pero don Aurelio la silenció con una mirada glacial. Esperanza vio a la muchacha saliendo del jacal ayer por la tarde, Soledad. El hombre todavía está allí y ahora todos nosotros somos cómplices de su presencia en nuestra tierra. Fue entonces cuando mi tío Crescencio habló por primera vez, su voz cargada de una amargura que parecía venir de muy lejos. Debe ser castigada conforme manda nuestras tradiciones, y el invasor debe pagar por lo que hizo. Ningún hombre blanco puede pisar nuestra tierra y salir vivo para contarle a otros dónde estamos. En ese momento entendí que no era solo mi futuro lo que estaba en juego. Ernesto estaba en peligro mortal y yo era la culpable por haber puesto en sus manos gentiles una sentencia de muerte que él ni siquiera sabía que existía. Don Aurelio ordenó que los llevara al jacal inmediatamente. No había elección, no había forma de huir o de retrasar. Mi tío Crescencio fue a buscar a 2 hombres más del pueblo, mientras mi padre tomó su machete y don Aurelio llamó a otros ancianos. En pocos minutos, nuestra casa se llenó de voces masculinas susurrando en mazateco, palabras que yo entendía perfectamente y que me helaban la sangre. Invasor, castigo, purificación, muerte. Caminamos por la vereda a la primera luz de la mañana, yo al frente, guiada por la punta del chafo. Bastón de don Aurelio en mi espalda, seguida por 6 hombres armados con machetes y hachas. Mi madre había intentado venir con nosotros, pero le prohibieron acompañar lo que ellos llamaron asunto de hombres. Recuerdo cómo mis pies descalzos pisaban las mismas piedras que había pisado tantas veces en los últimos días, pero ahora cada paso me llevaba más cerca de una tragedia que yo misma había creado. Durante el camino, don Aurelio me contó la historia que yo ya conocía, pero que ahora sonaba como una sentencia de muerte. Habló de cómo los hombres blancos habían llegado a nuestras tierras 500 años atrás, matando a nuestros guerreros, violando a nuestras mujeres, quemando nuestros códices sagrados.
Habló de cómo ellos habían robado nuestro oro, esclavizado a nuestros hijos, intentado borrar nuestra lengua y nuestra memoria. Y ahora, dijo, una hija de nuestro pueblo ha traído a uno de ellos voluntariamente dentro de nuestra casa. Cuando llegamos cerca del jacal, hice una señal para que se detuvieran y me dejaron acercarme sola primero. Mi corazón estaba hecho pedazos, sabiendo que estaba a punto de traicionar la confianza de Ernesto de la peor forma posible. Entré despacio al jacal y lo encontré durmiendo tranquilamente sobre la cama de zacate que había improvisado. Su rostro estaba sereno, las heridas casi curadas, y parecía en paz como un niño. Toqué su hombro suavemente y él despertó sonriendo, como hacía todas las mañanas cuando yo llegaba. Pero al ver mi expresión de desesperación, su alegría se transformó en preocupación. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó sentándose rápidamente. Yo no podía hablar, solo lloraba en silencio, y fue entonces cuando él oyó las voces de los hombres afuera del jacal. Sus ojos azules se abrieron de comprensión y miedo. Él entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Se levantó despacio y tomó mi rostro entre sus manos. «No tengas miedo», susurró. Yo sabía que este momento llegaría. Pero lo que más me partió el corazón fue que incluso sabiendo que estaba a punto de enfrentar a hombres armados que querían matarlo, él se preocupaba más por mí que por sí mismo. Don Aurelio gritó desde afuera para que yo saliera, y cuando Ernesto oyó esa voz autoritaria en mazateco, él me besó en la frente y dijo algo que llevo conmigo hasta hoy. «Gracias por darme los días más felices de mi vida». Salimos del jacal juntos, yo al frente con los ojos hinchados de tanto llorar, y Ernesto detrás, caminando con la dignidad de quien sabía que estaba enfrentando su destino. Los hombres del pueblo formaron un semicírculo a nuestro alrededor, todos empuñando sus armas, sus rostros duros como piedra volcánica. Don Aurelio se adelantó, estudiando a Ernesto de pies a cabeza como si estuviera evaluando a un animal peligroso. Ernesto no demostró miedo, aunque yo sabía que él entendía la gravedad de la situación. Saludó a los hombres en español, con una educación que contrastaba brutalmente con la hostilidad que lo rodeaba. «Buenos días», dijo él. «Inclino la cabeza ante ustedes. Sé que mi presencia aquí ha causado problemas y estoy dispuesto a irme inmediatamente». Don Aurelio escupió al suelo y respondió en español quebrado, su voz cargada de desprecio. «Tú vienes a nuestras tierras como tus antepasados, invasor. Tomas lo que no es tuyo, contaminas lo que es puro. Ahora pagarás el precio que todos los de tu raza deben pagar». Los otros hombres murmuraron concordancias en mazateco, y vi a mi tío Crescencio apretar el mango de su machete con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando Ernesto hizo algo que nadie esperaba. Me miró directamente y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Esta mujer me salvó la vida cuando yo estaba muriendo. Ella es pura bondad, y si ustedes la castigan por tener un corazón noble, entonces ustedes son los verdaderos invasores de su propia tierra». El corazón se torturaba porque él estaba defendiéndome, incluso sabiendo que eso podría empeorar su situación. Don Aurelio rugió de enojo, levantando el bastón como si fuera a golpear a Ernesto. «Tú no tienes derecho de hablar sobre nuestra gente, gringo maldito. Corrompiste a una de nuestras hijas, le llenaste la cabeza con tus mentiras de hombre blanco». Pero Ernesto no retrocedió ni un paso. Al contrario, se puso delante de mí como si quisiera protegerme de la furia del anciano. «Yo no la corrompí», dijo firmemente. «Ella me enseñó lo que significa la verdadera humanidad. Me enseñó que el color de la piel no importa cuando alguien está sufriendo. Si eso es corrupción para ustedes, entonces prefiero ser corrupto a ser como ustedes». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar. Vi en el rostro de don Aurelio una furia que no sabía que existía, un enojo ancestral que parecía venir de siglos de dolor y humillación. Mi padre permanecía callado, pero me di cuenta de que sus manos temblaban sosteniendo el machete. Mi tío me miraba con una expresión de asco
que me hizo sentir más pequeña que un insecto. Don Aurelio finalmente habló y sus palabras cayeron sobre nosotros como granizo. Ustedes dos van a pagar por esta profanación. Ella por traicionar a su pueblo, él por contaminar nuestra tierra sagrada, y el castigo será aplicado conforme mandan nuestras tradiciones más antiguas. En ese momento, supe que nuestra historia de amor estaba a punto de transformarse en una tragedia que marcaría para siempre no solo nuestras vidas, sino la vida de todo el pueblo. Don Aurelio ordenó que me separaran de Ernesto inmediatamente. 2 hombres me sujetaron por los brazos, impidiéndome acercarme a él, mientras otros 4 rodearon a Ernesto con sus armas en mano. Intenté soltarme, grité en mazateco pidiendo clemencia, pero el anciano solo asintió con la cabeza para que me llevaran de vuelta al pueblo. Ernesto gritó mi nombre cuando me arrastraron, intentó venir detrás de mí, pero fue derribado al suelo por mi tío Crescencio, que lo sujetó con la rodilla en la espalda. Mientras me llevaban por la vereda, escuché a don Aurelio dando órdenes a los hombres que se quedaron atrás. Hablaba en mazateco antiguo, usando palabras que solo oía en las ceremonias más sagradas, y aunque yo no entendía todo, sabía que estaba decidiendo el destino de Ernesto. Mi corazón se hacía pedazos a cada paso que me alejaba de él, y por más que yo luchara contra los hombres que me cargaban, no conseguía liberarme. Cuando llegamos al pueblo, una multitud ya se había formado en el centro de la plaza. Las mujeres susurraban entre sí, sus ojos me seguían con una mezcla de curiosidad y condena. Los niños fueron enviados dentro de las casas, pues lo que estaba a punto de suceder no era para ojos inocentes. Reconocí en medio de la multitud el rostro satisfecho de Esperanza, que asistía a todo con los brazos cruzados, como si estuviera viendo una obra de teatro que ella misma había escrito. Me amarraron a un poste de madera que estaba en el centro de la plaza, el mismo donde solíamos colgar las piñatas en las fiestas religiosas. Mis manos fueron atadas detrás de la espalda con cuerdas ásperas que cortaban mi piel, y mis pies fueron atados a la base del poste. Varias mujeres del pueblo se acercaron, algunas con expresiones de pena, otras con miradas duras de juicio. Mi madre intentó acercarse, pero fue impedida por 2 mujeres mayores que decían que ella no podía interferir en la justicia de los ancianos. Vi lágrimas corriendo por su rostro, y eso me dolía más que las cuerdas que cortaban mis muñecas. Ella me había avisado, había intentado protegerme, y ahora estaba pagando el precio de tener una hija que eligió el camino de la desobediencia. Don Aurelio llegó poco después, acompañado de los otros hombres, pero sin Ernesto. Cuando pregunté dónde estaba, a dónde lo habían llevado, el anciano solo sonrió de una forma cruel que me heló la sangre. Él está recibiendo el tratamiento que todos los invasores merecen, dijo. Ahora es tu turno de aprender lo que le sucede a las mujeres que traicionan a su propio pueblo. Fue entonces cuando vi a 2 hombres acercarse cargando un brasero de hierro lleno de brasas incandescentes, y supe que mi castigo sería mucho peor de lo que imaginaba. Las brasas brillaban como ojos de demonios bajo el sol de la mañana, y el olor a carbón quemado llenó mis pulmones como un presagio del infierno que estaba a punto de vivir. Don Aurelio se posicionó delante de mí, su sombra cubriéndome como un manto de oscuridad. Levantó el bastón y comenzó a hablar a todo el pueblo reunido, su voz resonando entre las casas de adobe como un trueno que anuncia tormenta. «Hermanos y hermanas», gritó, «hoy presenciamos algo que nuestros antepasados temían más que la propia muerte. Una de nuestras hijas eligió al invasor en vez de a su propio pueblo». La multitud murmuró palabras de reprobación en mazateco, y sentí el peso de cientos de ojos sobre mí como piedras arrojadas a mi alma. Mujeres que me vieron crecer, que me enseñaron a tejer y a cocinar, ahora me miraban como si yo fuera una extraña, una enemiga infiltrada en sus vidas. Hombres que me saludaban en la iglesia, que compraban verduras de nuestra huerta, ahora parecían listos para verme sufrir. Don Aurelio continuó su discurso, caminando alrededor del poste donde yo estaba atada como un animal a punto de ser sacrificado.
Isabel Tecú manchó nuestro linaje puro, declaró. Ella alimentó a un hombre blanco, lo cuidó, lo tocó, permitió que él contaminara nuestra tierra sagrada con su presencia maldita. Por eso, ella debe ser purificada por el fuego sagrado de nuestros ancestros. Fue en ese momento que entendí completamente lo que estaba a punto de sucederme. Las brasas no eran solo para asustarme o humillarme. Ellos realmente pretendían quemar mi piel, marcar mi cuerpo como los antiguos hacían con los traidores de la tribu. Mi respiración se aceleró y un sudor frío cubrió mi frente a pesar del sol caliente de la mañana. Dos mujeres mayores se acercaron cargando navajas pequeñas y afiladas. Sin ceremonia, comenzaron a cortar mi cabello, dejando los hilos largos y negros caer al suelo como plumas de un pájaro muerto. Sentí las cuchillas frías raspando mi cuero cabelludo hasta que no quedó nada más que mechones cortos e irregulares. Mi cabeza rapada quemaba bajo el sol y sentí una humillación más profunda que cualquier dolor físico. Don Aurelio tomó una de las brasas incandescentes con unas tenazas de hierro y la levantó frente a mí, tan cerca de mi rostro que sentí que mi piel comenzaba a quemarse solo con el calor. «Primero vamos a purificar tu espalda», dijo, donde las manos del invasor tocaron. «Después vamos a quemar tu pecho, donde el corazón traidor latió por él. Y por último, vamos a marcar tu frente para que todos siempre sepan que eres una mujer que deshonró a su raza». Cerré los ojos y pensé en Ernesto, preguntándome si él aún estaba vivo, si estaba sufriendo tanto como yo. Y por un momento terrible deseé nunca haberlo encontrado en aquella vereda, nunca haber mirado en sus ojos azules, nunca haber sentido en el pecho ese amor que ahora me estaba costando más dolor de lo que imaginaba que un cuerpo humano pudiera soportar. Pero aún así, en lo profundo de mi corazón destrozado, no me arrepentía de haberlo amado. El primer toque de la brasa en mi espalda fue como si un rayo hubiera atravesado mi cuerpo entero. El dolor era tan intenso que mi visión se oscureció por unos segundos y un grito salió de mi garganta sin que yo pudiera controlarlo. El olor de mi propia carne quemándose subió hasta mi nariz, un olor dulce y nauseabundo que me hizo vomitar la bilis amarga que era todo lo que quedaba en mi estómago vacío. Don Aurelio presionó la brasa contra diferentes puntos de mi espalda, cada quemadura acompañada de palabras en mazateco antiguo que eran al mismo tiempo oración y maldición. «Por la purificación de nuestra raza», decía, presionando el hierro al rojo vivo entre mis omóplatos. «Por la sangre derramada de nuestros ancestros», repetía marcando otro punto más abajo. «Por el honor de nuestras mujeres sagradas», concluía haciendo una tercera marca que me arrancó un grito tan alto que los perros del pueblo comenzaron a ladrar de miedo. Mi madre intentó acercarse varias veces, pero era impedida por las otras mujeres que decían que ella no podía interferir en el ritual de purificación. Yo conseguía oírla llorando, suplicando en mazateco para que pararan, prometiendo que yo nunca más desobedecería, que había aprendido la lección. Pero su voz parecía venir de muy lejos, como si yo estuviera cayendo en un pozo profundo donde solo ecos llegaban hasta mí. Después de mis espaldas, don Aurelio movió las tenazas a mi pecho. La brasa estaba menos caliente ahora, pero aún ardía como si fuera un pedazo del propio infierno. La presionó justo encima de mi corazón, justo donde sentía latir más fuerte cuando pensaba en Ernesto. El dolor era diferente allí, más profundo, como si estuviera quemando no solo mi piel, sino también mi alma. Durante todo el castigo no dejé de pensar en Ernesto. ¿Dónde estaría él ahora? ¿Todavía estaba vivo? ¿Los hombres lo habían matado o solo lo habían expulsado de nuestras tierras? La incertidumbre sobre su destino dolía casi tanto como las quemaduras en mi cuerpo. Por algunos momentos, entre una brasa y a otra, llegué a desear que él estuviera muerto, porque así no tendría que cargar la culpa de haber causado mi sufrimiento. Cuando don Aurelio se preparó para hacer la marca final en mi frente, yo ya no tenía más fuerzas para gritar. Mi garganta estaba destrozada, mi voz se había transformado en un quejido ronco que más parecía el sonido de un animal herido.
Cerré los ojos y pensé en la primera vez que Ernesto había tocado mi frente cuando limpiaba el sudor de su fiebre con un trapo mojado. Sus manos eran suaves y cuidadosas, tan diferentes de la brutalidad que ahora me marcaba para siempre. La última brasa presionada contra mi piel fue como un sello final en una carta de condena. Cuando don Aurelio finalmente se alejó, yo pendía de las cuerdas como un muñeco roto, mi cuerpo entero pulsando de dolor, mi piel marcada para siempre con las cicatrices de mi desobediencia. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando las quemaduras terminaron, pensé que el castigo había acabado, pero don Aurelio solo asintió a 2 hombres que se acercaron cargando cuerdas nuevas y un costal de ixtle grueso. «Todavía no hemos terminado», anunció a la multitud que había asistido a todo en silencio religioso. «Esta mujer necesita pasar 30 días en la montaña, sola, para que los espíritus de nuestros antepasados decidan si ella merece volver a nuestra comunidad o si debe morir como pago por su traición». Me desataron del poste, pero mi cuerpo estaba tan débil por las quemaduras que me desplomé en el suelo como un saco de maíz. Las heridas en mi espalda tocaron la tierra y yo grité nuevamente, un dolor que parecía rasgar mi alma por la mitad. Los hombres me tomaron por los brazos y me arrastraron hasta la orilla del pueblo, donde el camino subía hacia las montañas más altas, aquellas que quedaban cubiertas de neblina incluso en los días más claros. Mi madre consiguió liberarse de las mujeres que la sujetaban y corrió hacia mí. Se arrodilló en el suelo y tomó mi rostro entre sus manos temblorosas, susurrando palabras de fuerza en mazateco, diciéndome que no me rindiera, que recordara que yo era hija de la montaña y que la montaña cuidaría de mí. Ella intentó darme un pequeño envoltorio con tortillas y un guaje con agua, pero don Aurelio se lo arrancó de sus manos. «Ella va a ayunar durante los primeros 7 días», declaró. «Solo después de eso podrá buscar comida por su cuenta. Si consigue sobrevivir a los 30 días, podrá regresar. Si muere, será señal de que los ancestros no perdonaron su ofensa». Me colocaron el costal de ixtle sobre la cabeza y me empujaron vereda arriba, tropezando y cayendo varias veces porque no conseguía ver el camino. Caminamos durante horas, subiendo por veredas que yo nunca había recorrido, hasta que llegamos a un claro pequeño rodeado de pinos gigantescos. Allí, en medio de la nada, don Aurelio se detuvo y me quitó el costal de la cabeza. El lugar estaba acechado por el silencio, solo roto por el viento que silbaba entre los árboles altos. No había ninguna construcción, ningún refugio, solo la tierra desnuda y algunas piedras esparcidas. «Aquí te vas a quedar», dijo, señalando el suelo con su bastón. «Los espíritus de la montaña van a decidir tu destino. Si te encuentran antes de los 30 días, serás muerta inmediatamente. Si intentas regresar al pueblo antes del plazo, tu familia entera será expulsada de nuestras tierras». Él arrojó una manta vieja y rasgada al suelo a mi lado. «Eso es todo lo que tendrás para protegerte del frío de la noche». Los hombres se fueron sin mirar atrás, dejándome sola en ese lugar desolado. El sol ya comenzaba a ponerse detrás de las montañas y yo sabía que cuando la oscuridad llegara, vendría también el frío cortante de la altitud, los sonidos de los animales salvajes y la soledad más completa que un ser humano puede enfrentar. Pero en aquella primera noche, encogida debajo de la manta inmunda, aún no sabía que llevaba dentro de mí una vida nueva que cambiaría todo. Los primeros 7 días en la montaña fueron como un descenso lento al infierno. Sin comida, con solo la humedad del rocío para matar la sed, mi cuerpo comenzó a consumirse por dentro. Las quemaduras en mi espalda se infectaron, creando una costra purulenta que ardía como fuego cada vez que me movía. Durante el día, el sol golpeaba implacable en el claro, haciendo que mis heridas latieran. Durante la noche, el frío de la altitud me hacía temblar tanto que mis dientes castañeteaban como castañuelas. En la tercera noche, tuve fiebre alta y comencé a delirar. Veía a Ernesto caminando entre los árboles, llamándome para que lo siguiera, y yo intentaba levantarme para ir a su encuentro, pero siempre caía de nuevo al suelo duro. A veces, oía la voz de mi madre cantando las canciones de cuna de mi infancia, y abría los ojos esperando encontrarla allí, pero solo había el viento gimiendo entre los pinos. Al 5.º día, cuando ya no tenía fuerzas ni para llorar, una mujer apareció en el claro. Era muy vieja, con cabello blanco largo y piel arrugada como cuero seco al sol.
Vestía ropas de tejido rústico y llevaba un bastón tallado con símbolos que yo no reconocía. Hablaba un dialecto mazateco diferente al nuestro, más antiguo, pero conseguí entender que su nombre era Itzel y que ella era curandera de una tribu que vivía aún más alto en las montañas. Itzel examinó mis heridas con manos expertas, haciendo sonidos de reprobación con la lengua. «Hombres estúpidos», murmuró en su dialecto azcaico, «queman lo que debían curar». Ella tenía una bolsa de cuero llena de hierbas y ungüentos que olían a tierra y plantas silvestres. Con cuidado, limpió mis quemaduras con agua tibia que traía en una jícara, luego aplicó una pasta verde que ardía al principio, pero luego trajo un alivio bendito. Ella me dio pequeños sorbos de un té amargo hecho con plantas que no conocía, y por primera vez en días sentí que mi estómago se calmaba. Me alimentó despacio con pequeños pedazos de una raíz dulce que masticó primero con sus encías desdentadas. Era asqueroso, pero mi cuerpo hambriento aceptó cualquier cosa que pudiera mantenerme viva. Durante 3 días, Itzel cuidó de mí como si fuera su propia hija. Ella hacía hogueras pequeñas para calentarme, cantaba canciones antiguas en su lengua extraña y me contaba historias sobre los espíritus de la montaña que protegían a las mujeres en dificultad. Pero al 8º día, cuando yo ya estaba un poco más fuerte, ella me dio una noticia que cambió todo. «Hija de la montaña», dijo tocando mi vientre con su mano callosa, «llevas una vida nueva dentro de ti, una vida que nació del amor prohibido, pero que es vida sagrada de todos modos». Miré hacia abajo, a mi vientre, que aún no mostraba señales de cambio, y sentí como si el mundo entero se hubiera puesto de cabeza. Estaba embarazada de Ernesto. La noticia de que estaba embarazada me golpeó como un rayo que parte un árbol por la mitad. Por un momento no pude respirar, no pude pensar en nada más que en las implicaciones terribles de ese descubrimiento. Si los ancianos del pueblo supieran que yo llevaba un hijo de sangre mixta, de un hombre blanco, no habría castigo en la tierra que fuera considerado suficiente. Me matarían, y al niño también, sin dudar. Itzel parecía leer mis pensamientos. Sus ojos pequeños y brillantes me estudiaban con una sabiduría que venía de muchos años cuidando a mujeres en situaciones imposibles. «Esta criatura no es una maldición», dijo con voz firme. «Es un puente entre 2 mundos. Debes protegerla, no importa el precio». La vieja curandera tomó mi mano y la colocó sobre mi vientre a un plano. «Siente la vida que crece dentro de ti. Ella es más importante que cualquier tradición, más sagrada que cualquier ley de los hombres». Pasamos el resto del día conversando sobre lo que yo debería hacer. Itzel me explicó que sería imposible ocultar el embarazo cuando regresara al pueblo, que mi vientre crecería y denunciaría el secreto que yo intentara guardar. Pero ella tenía una idea que podría salvarme, y a la criatura también. «Cuando tu gente pregunte de quién es esta criatura», dijo, «vas a decir que es hija de tu hermana menor, que murió en el parto. Vas a inventar una historia sobre cómo la cuidaste en los últimos meses de vida y cómo recibiste a la criatura como herencia antes de venir a la montaña». La idea era arriesgada, pero era la única oportunidad que teníamos. Mi hermana Esperanza había realmente muerto joven, 3 años antes, de una fiebre que los remedios del pueblo no pudieron curar. Ella nunca se había casado, nunca había tenido hijos, pero pocas personas sabrían exactamente cuándo murió o qué pasó con ella en los últimos meses de vida. Yo podría construir una mentira convincente alrededor de esa tragedia real. Itzel me enseñó hierbas que ayudarían a la criatura a crecer fuerte y otras que disimularían algunos síntomas del embarazo en los primeros meses. Me mostró cómo hacer tés que controlarían las náuseas, cómo preparar cataplasmas que esconderían los cambios en mi cuerpo por más tiempo. Pero principalmente me dio algo que yo había perdido durante esos días terribles, de castigo: esperanza. En la mañana del 10º día, Itzel se preparó para partir. Ella tenía otras mujeres a quienes ayudar, otras vidas que salvar en las montañas inhóspitas donde vivía. Antes de irse, me abrazó como una abuela abraza a una nieta querida. «Sé fuerte, hija de la montaña», susurró en mi oído.
Vas a sobrevivir a esto, y tu hija va a crecer para ser una mujer valiente como tú. Cuando ella desapareció entre los árboles, llevando consigo su sabiduría y su bondad, me quedé sola nuevamente. Pero ahora tenía un propósito mayor que mi propia supervivencia. Tenía que proteger la vida que crecía dentro de mí, el último pedazo de Ernesto que me quedaba en este mundo. Los 20 días restantes en la montaña pasaron con una lentitud cruel. Ahora que sabía sobre el embarazo, cada movimiento se había vuelto más cuidadoso, cada decisión pesaba el doble. Tenía que sobrevivir no solo por mí, sino por la criatura que crecía en mi vientre. Itzel me había enseñado dónde encontrar raíces comestibles, cómo hacer trampas simples para pequeños animales, cómo construir un refugio mejor entre las piedras y ramas secas. Durante el día, ocupaba mi tiempo buscando comida y mejorando mi refugio. Había encontrado una cueva pequeña entre las rocas, protegida del vientre y de la lluvia, donde podía hacer fogatas sin que el humo fuera visto de lejos. Por la noche, cuando el frío cortante de la montaña me obligaba a enrollarme en la manta andrajosa, conversaba con la criatura que crecía dentro de mí. Le contaba sobre su padre, sobre cómo él era gentil y educado, sobre las canciones que contaba y las historias que contaba sobre lugares distantes. Prometía que cuando ella naciera, yo le daría un nombre bonito y la criaría para ser fuerte como las mujeres de nuestra familia. Nunca le contaría la verdad sobre cómo fue concebida, para protegerla de la vergüenza y del prejuicio que ciertamente enfrentaría si alguien descubría su verdadero origen. En los últimos días, comencé a ensayar la historia que contaría cuando regresara al pueblo. Mi hermana Esperanza había aparecido en mi casa algunos meses antes de que yo encontrara a Ernesto, embarazada y sin querer revelar quién era el padre de la criatura. Yo la había cuidado durante los meses finales del embarazo, pero ella murió en el parto, dejándome a la criatura. Era una historia triste pero plausible, y explicaría tanto mi ausencia reciente como la criatura que pronto estaría en mis brazos. En la víspera del último día, tuve un sueño extraño. Ernesto apareció en la entrada de mi cueva no como el hombre herido que yo había encontrado en la vereda, sino como un espíritu luminoso y pacífico. Él se acercó, tocó mi vientre con manos que parecían hechas de luz y susurró palabras en español que yo no conseguía entender completamente, pero que sonaban como una bendición. Cuando desperté, sentí una paz profunda en el corazón, como si él hubiera venido a despedirse y a bendecir a nuestra hija. Al 30º día, como había prometido, don Aurelio llegó al claro acompañado de 2 hombres jóvenes. Me encontraron sentada en la entrada de la cueva, delgada pero viva, las quemaduras transformadas en cicatrices rosadas que siempre llevaría en la piel. El anciano parecía genuinamente sorprendido de que yo hubiera sobrevivido, como si esperara encontrar solo mis huesos blanqueados por el sol. Los espíritus decidieron que puedes volver, dijo secamente, estudiando mi rostro en busca de señales de arrepentimiento. Espero que estos 30 días te hayan enseñado el valor de obedecer las tradiciones de nuestro pueblo. Bajé la cabeza en señal de sumisión, pero por dentro sonreía. Había sobrevivido y mi secreto estaba a salvo. El regreso al pueblo fue una experiencia humillante y dolorosa. Caminé detrás de don Aurelio y sus hombres, sintiendo las miradas de curiosidad y juicio de todos los que encontrábamos por el camino. Los niños corrían a sus casas cuando me veían, como si yo fuera un fantasma o una criatura peligrosa. Las mujeres hacían la señal de la cruz y susurraban oraciones de protección, y los hombres simplemente desviaban la mirada, como si mi presencia fuera una mancha que prefería no ver. Cuando llegamos a nuestra casa, mi madre estaba sentada en el umbral de la puerta, como si hubiera pasado los 30 días enteros esperando este momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio, pero ella no corrió a abrazarme como yo esperaba. En cambio, miró a don Aurelio, pidiendo permiso silencioso para acercarse a su propia hija. Solo cuando él asintió con la cabeza, ella se levantó despacio y vino hacia mí. «Hija mía», susurró, tocando mi rostro delgado con dedos temblorosos, «has vuelto a nosotros».
Me dejé abrazar por ella, sintiendo el olor familiar a copal y tortillas de maíz que siempre perfumaba su ropa. Pero el abrazo fue breve, interrumpido por la voz áspera de don Aurelio. Ella regresó, pero no como era antes, anunció a los vecinos que se habían reunido para presenciar mi regreso. Isabel Tecú está marcada para siempre por su desobediencia. Estas cicatrices en su piel son un recordatorio para todas las mujeres jóvenes de lo que sucede cuando se traiciona al propio pueblo. Señaló las marcas rosadas en mi espalda y frente, que aún ardían bajo el sol. Ella vivirá entre nosotros, pero nunca más será considerada una mujer pura. Ningún hombre honorable la tomará como esposa. Las palabras del anciano cayeron sobre mí como piedras, pero yo las recibí en silencio. Sabía que esa sería mi realidad de ahora en adelante, vivir en el pueblo como una paria, una mujer marcada, alguien que las madres usarían como ejemplo de lo que no hacer para sus hijas. Pero eso ya no me importaba. Tenía un secreto mayor guardado en mi vientre, una razón para seguir viviendo que iba más allá de la aprobación o reprobación de mi gente. En los primeros días después de mi regreso, apenas salía de casa. Mi madre me alimentaba despacio, cuidaba las cicatrices que aún no se habían curado completamente y evitaba hacer preguntas sobre lo que había pasado en la montaña. Mi padre hablaba conmigo solo cuando era necesario, con una frialdad que dolía más que cualquier castigo físico. Mis hermanos menores me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad, como si yo hubiera vuelto transformada en una persona diferente. Y de cierta forma tenían razón. Yo no era más la Isabel ingenua que había partido a la montaña. Era una mujer que cargaba secretos, que había aprendido a sobrevivir sola, que protegía una vida nueva con la ferocidad de una madre. En las semanas que siguieron a mi regreso, establecí una rutina cuidadosa para ocultar mi embarazo. Me despertaba antes del amanecer y tomaba los tés que Itzel me había enseñado a preparar, hierbas amargas que controlaban las náuseas matutinas. Usaba huipiles más anchos, me ataba una faja apretada alrededor de la cintura para disimular el crecimiento de la barriga y evitaba agacharme o hacer movimientos que pudieran revelar los cambios en mi cuerpo. Lo más difícil era lidiar con la soledad. Las otras mujeres jóvenes del pueblo me evitaban como si yo fuera contagiosa. Cuando yo pasaba por la plaza, las conversaciones se detenían, las miradas se desviaban y yo sentía el peso del juicio silencioso que me seguía como una sombra. Esperanza, la chismosa que había causado mi desgracia, parecía especialmente satisfecha con mi condición de paria. Siempre que me veía, sonreía con malicia y hacía comentarios lo suficientemente fuertes para que yo oyera sobre mujeres que no saben comportarse y sobre cómo algunas personas nunca aprenden. Fue durante esos días difíciles que comencé a construir la historia que salvaría a mi hija. Una tarde calurosa de diciembre, cuando estaba sola en casa con mi madre, finalmente le conté la mentira que había ensayado durante semanas en la montaña. «Mamá», dije con voz temblorosa, «necesito contarte algo que pasó antes de todo esto. Esperanza apareció aquí algunos meses atrás, embarazada y con miedo». Mi madre dejó de tejer y me miró con total atención. Yo continué, construyendo cada detalle con cuidado. Ella no quería que nadie lo supiera, estaba avergonzada porque el padre de la criatura era un hombre que ya estaba casado. Me pidió que la cuidara hasta que el bebé naciera, prometió que después se iba a otra ciudad. Yo la escondí en el jacal del abuelo, le llevaba comida todos los días. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras yo contaba la historia inventada. Ella dio a luz la semana antes de que yo fuera descubierta por los ancianos, continué, pero murió en el parto, perdió mucha sangre. La criatura sobrevivió y yo le prometí que cuidaría al bebé como si fuera mi propio hijo. Por eso yo iba tanto al jacal, por eso parecía que yo estaba escondiendo algo.
Mi madre me abrazó, llorando por la hija que pensaba haber perdido años antes. Mi pobre Esperanza, susurraba, siempre fue muy orgullosa, siempre quiso proteger a la familia de la vergüenza. ¿Y dónde está la criatura ahora?, preguntó ella. La dejé con una partera de otra aldea, mentí sin dudar. Voy a buscarla cuando las cosas se calmen aquí, cuando tenga la certeza de que puedo criarla sin que nadie haga preguntas. La criatura no tiene la culpa de los pecados de los padres. Mi madre estuvo de acuerdo con todo, y yo supe que la primera parte de mi plan había funcionado. Ahora solo necesitaba esperar que mi barriga creciera lo suficiente para fingir que estaba trayendo una criatura de vuelta a casa. Los meses que siguieron fueron una danza delicada entre esconder y revelar, entre mentir y proteger. Conforme mi barriga crecía, comencé a soltar comentarios casuales sobre la sobrina huérfana que estaba cuidando en otra aldea, sobre cómo la criatura estaba creciendo fuerte y saludable, sobre mis planes de traerla a casa pronto. Mi madre, que había abrazado completamente la historia que inventó, comenzó a preparar ropita pequeña y a arreglar el cuna de madera donde todos nosotros habíamos dormido de bebés. Alrededor del 5.º mes, cuando ya no podía ocultar completamente el volumen de la barriga, fingí un viaje para buscar a la criatura. Le dije a mi familia que iba a pasar algunas semanas en el pueblo donde la había dejado para ayudar con los cuidados finales y prepararme para traerla definitivamente a casa. En realidad, fui a esconderme en una cabaña abandonada que quedaba un día de camino de nuestro pueblo, un lugar que mi abuelo usaba cuando iba a cazar en las montañas más altas. Durante casi 4 meses viví sola en esa cabaña, preparando todo para el nacimiento de mi hija. Itzel me había enseñado qué hierbas usar para facilitar el parto, cómo cortar el cordón umbilical, cómo cuidar a un recién nacido sin ayuda médica. Cultivé un pequeño jardín de plantas medicinales detrás de la cabaña, recolecté frutos silvestres, tendí trampas para pequeños animales. Era una vida dura y solitaria, pero era también una vida de libertad. Por la noche, cuando el frío de las montañas me obligaba a encender una pequeña fogata, yo conversaba con mi hija sobre el mundo que ella estaba a punto de conocer. Le contaba sobre su abuela, que hacía las tortillas más ricas de todo el pueblo, sobre sus tíos menores que la adorarían, sobre las tradiciones de nuestro pueblo que ella aprendería a respetar. Pero principalmente le prometía que la protegería de cualquier cosa que pudiera lastimarla, incluso si eso significaba cargar mentiras para siempre. El parto ocurrió una madrugada fría de septiembre, cuando las primeras lluvias de la temporada repiqueteaban en el techo de paja de la cabaña. Los dolores comenzaron durante la noche y duraron hasta el amanecer, olas de agonía que me hacían morder un trozo de cuero para no gritar. Cuando mi hija finalmente nació, pequeña pero perfecta, con cabello oscuro como el mío y ojos que prometían ser azules como los de su padre, sentí un amor tan avasallador que pensé que mi corazón iba a explotar. Elena, le susurré mientras la limpiaba con agua tibia y la envolví en una manta que había tejido durante los meses de espera. Tu nombre va a ser Elena, como la luz que trajiste a vida oscura. Ella agarró mi dedo con su manita minúscula y en ese momento supe que todo lo que había pasado, las quemaduras, el exilio, la soledad, las mentiras, todo había valido la pena para que ella pudiera existir. 2 semanas después del nacimiento de Elena, cuando ella ya estaba mamando bien y yo me había recuperado lo suficiente para viajar, llegó la hora de regresar a casa y presentar a mi sobrina a la familia. Envolví a la niña en mantas suaves, preparé una historia detallada sobre su supuesta madre y su muerte trágica, y caminé por la vereda familiar que llevaba de vuelta al pueblo donde había crecido. El regreso fue más fácil de lo que imaginaba. Mi madre se enamoró instantáneamente de Elena, tomándola en brazos con la ternura de una abuela que, finalmente, conoce a su nieta. Es idéntica a Esperanza cuando era bebé, mi madre dijo con lágrimas en los ojos, estudiando el rostro delicado de la criatura. Tiene la misma nariz, la misma curvatura de las cejas. Yo asentí con el corazón apretado.
sabiendo que cualquier parecido que ella veía era solo producto de su deseo de reencontrar a la hija perdida. Mi padre, que se había mantenido distante de mí desde mi regreso de la montaña, se suavizó completamente cuando vio a Elena. Sostuvo a la nieta postiza en sus brazos con un cuidado que me conmovió, hablándole en mazateco suave, prometiendo que la protegería y le enseñaría sobre nuestra cultura. Mis hermanos menores quedaron fascinados con la presencia del bebé en la casa, peleando por ver quién podía ayudar más con los cuidados. Para el resto del pueblo, Elena era simplemente la hija huérfana de la pobre Esperanza, que yo había adoptado por bondad cristiana. Las mujeres mayores elogiaban mi generosidad, diciendo que a pesar de mis errores pasados, yo había mostrado un corazón noble al cuidar a la criatura abandonada. Algunas incluso comentaban que tener una criatura para criar podría ayudarme a redimirme ante Dios y la comunidad. Don Aurelio, cuando supo de la llegada de Elena, vino personalmente a nuestra casa para conocerla. Estudió al bebé con ojos críticos, como si buscaba señales de algo sospechoso, pero no encontró nada que pudiera cuestionar. Una criatura huérfana necesita una familia, declaró finalmente. Es bueno que hayas encontrado un propósito útil para tu vida, Isabel. Quizás criar a esta niña te enseñe sobre responsabilidad y sacrificio. En los meses que siguieron, Elena se convirtió en el centro de mi existencia. Me despertaba de madrugada para alimentarla. Pasaba los días cantando canciones de cuna que mi propia madre me había cantado, y por la noche la arrullaba para dormir contándole historias inventadas sobre princesas valientes que vivían aventuras en las montañas. Era una vida simple, pero llena de propósito y amor. Conforme Elena crecía, yo observaba ansiosamente cualquier señal de que su verdadera paternidad pudiera ser descubierta. Sus ojos, que nacieron oscuros, comenzaron a aclararse gradualmente, adquiriendo un tono grisáceo que podría fácilmente pasar por herencia de la familia. Su cabello permaneció oscuro, su piel tenía el tono dorado típico de nuestra región. Por fuera, ella parecía una criatura completamente mazateca. Cuando Elena cumplió 2 años, sucedió algo que casi destruyó todo lo que yo había construido tan cuidadosamente. Durante una fiesta religiosa en el pueblo, cuando todas las familias se reunieron en la plaza para celebrar el Día de San Miguel, Elena estaba jugando con otras criaturas cerca del kiosco donde los músicos tocaban. Yo la observaba de lejos, conversando con algunas mujeres sobre la cosecha de maíz, cuando oí a una criatura gritar en español. Me giré rápidamente y vi a Elena, que apenas hablaba, respondiendo perfectamente en español a un niño que se había lastimado y estaba llorando. Ella intentaba consolarlo con palabras que yo nunca le había enseñado, con una pronunciación clara y natural que me heló la sangre. Varias personas alrededor se detuvieron a mirar, sorprendidas de oír a una criatura tan pequeña hablando una lengua que oficialmente ella nunca había aprendido. Corrí hacia ella y la tomé en brazos rápidamente, inventando una excusa sobre cómo ella había oído algunas palabras de español de comerciantes que pasaban por el pueblo. Pero vi la mirada desconfiada de Esperanza, la vecina chismosa que había presenciado toda la escena. Sus ojos pequeños y maliciosos me estudiaban como si estuviera intentando resolver un rompecabezas complicado. Aquella noche, acostada en el petate junto a Elena, que dormía tranquilamente como siempre, me quedé despierta hasta tarde pensando en lo que había pasado. ¿Cómo era posible que una criatura de 2 años supiera hablar español con tanta naturalidad? ¿Sería posible que ella lo hubiera heredado del padre, como si las lenguas pudieran pasar por la sangre de una generación a otra? En los días siguientes observé a Elena más atentamente y comencé a notar otras cosas extrañas. Cuando cantábamos juntas, ella inventaba melodías que sonaban sospechosamente parecidas a las canciones que Ernesto solía cantar en el jacal. Cuando jugaba sola, a veces dibujaba en la tierra formas y símbolos que recordaban las letras que él me había enseñado a escribir. Era como si ella cargara memorias que no podría tener, como si hubiera una conexión misteriosa entre ella y el padre que nunca conoció. Una tarde, cuando estábamos solas en casa, Elena se acercó a mí y dijo algo que me hizo detener el corazón. «Mamá», dijo en su vocecita infantil, «¿por qué el hombre azul solo aparece cuando sueño?»
Le pregunté qué quería decir con hombre azul y ella explicó que a veces soñaba con un señor de ojos azules que le cantaba y le contaba historias sobre lugares distantes. En ese momento sentí como si Ernesto estuviera de alguna forma presente en la vida de nuestra hija, visitándola en sueños, pasándole a ella pedazos de su alma que yo no conseguía explicar racionalmente. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo, pero también peligroso. Si Elena seguía hablando sobre ese hombre azul, alguien podría empezar a hacer preguntas que yo no sabría cómo responder. Decidí que necesitaba ser más cuidadosa con Elena. Comencé a corregir suavemente cualquier palabra en español que ella hablara, fingiendo que me estaba enseñando cosas raras y sustituyéndolas por palabras en mazateco. Cuando ella mencionaba al hombre azul de sus sueños, yo rápidamente cambiaba de tema o inventaba explicaciones sobre cómo a veces soñamos con personas que vemos en las nubes o en las historias que oímos. Pero las sospechas de Esperanza seguían creciendo. Ella comenzó a hacer visitas frecuentes en nuestra casa, siempre con excusas tontas, como pedir prestado sal o preguntar sobre recetas. En realidad, estaba estudiando a Elena con ojos de halcón, buscando detalles que pudieran confirmar las desconfianzas que fermentaban en su cabeza. Observaba la forma en que Elena caminaba, gesticulaba, incluso cómo sostenía los juguetes. Un día, cuando Elena tenía 3 años, Esperanza finalmente verbalizó sus sospechas. Estaba en nuestra cocina, fingiendo ayudar a mi madre a preparar tamales para una fiesta, cuando soltó el comentario venenoso que yo temía desde hacía meses. «¡Qué extraño!», dijo mirando a Elena que jugaba en el suelo. «¿Cómo esta niña tiene maneras tan diferentes de nuestra gente? Y sus ojos se están volviendo cada vez más claros, ¿no creen?». Mi madre defendió a Elena inmediatamente, diciendo que los niños cambian conforme crecen, que los ojos de bebés siempre se oscurecen o aclaran en los primeros años. Pero vi la semilla de la duda siendo plantada en la cabeza de otras mujeres que estaban presentes. Esperanza sonrió con satisfacción maliciosa, sabiendo que había logrado sembrar sospechas sobre el verdadero origen de la niña. Aquella noche conversé seriamente con mi madre sobre las insinuaciones de Esperanza. Ella me tranquilizó, diciendo que las vecinas envidiosas siempre encuentran motivos para hablar mal de los demás, que Elena era claramente hija de su hermana Esperanza y que cualquiera con ojos en la cara podía ver el parecido familiar. Pero me di cuenta de que incluso ella comenzaba a cuestionar algunos detalles que antes había aceptado sin dudar. Fue en esa época que comencé a enseñar a Elena a ser más discreta sobre sus peculiaridades. Le expliqué que algunas cosas que ella sabía o soñaba debían ser guardadas solo para nosotras dos, como secretos especiales entre madre e hija. Le enseñé a hablar solo mazateco cuando otras personas estuvieran cerca, a no mencionar al hombre azul de sus sueños, a actuar como cualquier niño normal del pueblo. Elena era inteligente y aprendió rápidamente las reglas de nuestro juego de escondite, pero yo podía ver en sus ojos, que seguían aclarándose a pesar de todos mis esfuerzos por disimular, una tristeza prematura de quien aprende demasiado pronto que necesita esconder partes de sí misma para ser aceptada en el mundo. Y conforme los años pasaban, las preguntas sobre la verdadera identidad de Elena solo aumentaban, hasta que llegó el día en que no pude mantener todas las mentiras organizadas en mi cabeza. Cuando Elena cumplió 5 años, ocurrió el incidente que casi reveló toda la verdad. Era una tarde calurosa de marzo, y yo estaba en el mercado del pueblo comprando ingredientes para la cena, cuando oí gritos que venían de la escuela. Corrí hasta allí y encontré un grupo de personas alrededor de Elena, que estaba en el suelo sujetándose el brazo y llorando. Se había caído del columpio y se había roto la muñeca. Don Fortunato, el curandero más viejo del pueblo, estaba examinando la herida cuando llegamos al puesto de salud improvisado en su casa. Él palpó el brazo de Elena con cuidado, la hizo mover los dedos y luego anunció que necesitaría volver a romper el hueso para que soldara bien. Era un procedimiento doloroso y Elena gritaba tanto que varias personas se reunieron afuera para ver lo que estaba pasando. Fue durante ese momento de dolor extremo que Elena hizo algo que ninguna criatura mazateca de 5 años debería ser capaz de hacer. Entre los gritos, comenzó a recitar números en inglés, contando del 1 al 10 con una pronunciación perfecta, como si eso le ayudara a lidiar con el dolor.
Después cambió a español, recitando una oración que yo nunca le había enseñado, una oración católica que sonaba como algo que alguien aprendería en una escuela de padres blancos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Fortunato detuvo lo que estaba haciendo y miró a Elena con expresión confusa. Esperanza, que obviamente había aparecido para no perderse el drama, tenía una sonrisa triunfante en el rostro. Otras mujeres presentes susurraban entre sí en mazateco, haciendo preguntas que yo no quería oír. ¿Dónde aprendió esta niña a hablar inglés?, preguntó don Fortunato mirándome directamente. Y esa oración es católica, pero no es de las que enseñamos aquí en el pueblo. Es del tipo que los padres blancos usan en las ciudades grandes. Sentí mi mundo derrumbándose a mi alrededor, todas las mentiras cuidadosamente construidas deshaciéndose como un tejido mal hecho. Intenté inventar una explicación rápida sobre comerciantes que pasaban por el pueblo, sobre cómo Elena tenía buena memoria para sonidos y palabras, pero mis excusas sonaban débiles incluso para mí misma. Esperanza aprovechó el momento para echar más leña al fuego de las sospechas. Siempre me pareció extraño, dijo lo suficientemente fuerte para que todos oyeran, cómo esta niña tiene modales tan diferentes a los nuestros, y ahora descubrimos que sabe cosas que un niño mazateca no debería saber. Don Fortunato terminó de inmovilizar el brazo de Elena en silencio, pero yo podía sentir su mirada penetrante sobre mí, como si estuviera tratando de descifrar un misterio. Cuando salimos de su casa, cargando a Elena aún llorosa, sentí que la mitad del pueblo nos observaba con ojos llenos de preguntas que yo no podría responder sin destruir todo lo que había construido para proteger a mi hija. Aquella noche, sola en el cuarto oscuro mientras Elena dormía con su brazo enyesado, supe que mi tiempo de vivir mentiras estaba llegando a su fin. En los días que siguieron al accidente de Elena, los chismes se extendieron por el pueblo como fuego en paja seca. Esperanza no perdía oportunidad de comentar sobre las habilidades extrañas de la niña, siempre acompañada de una sonrisa maliciosa que me helaba la sangre. Otras mujeres comenzaron a observar a Elena con más atención, notando detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que ella sostenía el lápiz para dibujar, diferente a las otras criaturas, su tendencia a cantar melodías que nadie reconocían, incluso su manera de caminar, más erguida y confiada de lo normal para una niña de nuestra cultura. Una semana después del accidente, don Aurelio apareció en nuestra casa sin previo aviso. Nos encontró en la cocina, donde yo ayudaba a Elena a comer con una cuchara, ya que su brazo roto le impedía usar las dos manos. El anciano observó la escena en silencio por unos minutos, sus ojos pequeños y penetrantes estudiando cada movimiento de la niña. «Isabel», dijo finalmente, sentándose en un banquito bajo, «he oído cosas interesantes sobre tu sobrina, historias sobre cómo ella habla lenguas que nunca aprendió, cómo conoce oraciones que no enseñamos aquí». Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la voz firme cuando respondí que los niños a veces repiten cosas que oyen sin entender el significado. Don Aurelio no pareció convencido. Pidió hablar con Elena a solas y contra todos mis instintos maternales no tuve más remedio que dejarlos solos en la cocina mientras yo salía a buscar agua a la fuente. Cuando regresé, 20 minutos después, encontré a Elena llorando silenciosamente y a don Aurelio con una expresión sombría en el rostro. Lo que él había descubierto durante esa conversación nunca lo supe con certeza. Elena era demasiado pequeña para explicarme bien, y cuando le pregunté, ella solo dijo que el señor viejo le había hecho muchas preguntas sobre sus sueños y sobre las cosas que ella sabía. Pero el cambio en la actitud de don Aurelio fue inmediato y aterrador. Él comenzó a observarme durante las misas dominicales, aparecía en nuestra casa sin aviso para hacer preguntas aparentemente casuales y siempre terminaba esas visitas mirando a Elena como si ella fuera un rompecabezas que él estaba determinado a resolver. Fue en una de esas visitas, cuando Elena tenía casi 6 años, que finalmente verbalizó sus sospechas. Había pedido ver algunos dibujos que Elena hacía y ella había mostrado inocentemente un papel donde había escrito su nombre en letras que ella nunca había aprendido oficialmente. «Isabel», dijo sosteniendo el papel,
Esta criatura escribe como alguien que fue enseñado por una persona educada, no como alguien que aprendió solo garabateando en la tierra. Sus ojos me perforaron como lanzas afiladas cuando él continuó. Tengo la impresión de que hay cosas sobre el origen de esta niña que no nos has contado, y si mis sospechas son correctas, entonces has cometido un crimen mucho más grave de lo que pensábamos hace 6 años. En ese momento, supe que el tiempo de las mentiras había terminado y que tendría que tomar una decisión terrible para salvar a mi hija. La fuga por amor. Aquella noche, después de que don Aurelio se fue con sus amenazas veladas resonando en mi cabeza, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir esperando que las sospechas se transformaran en acusaciones directas. Tenía que huir con Elena antes de que descubrieran la verdad y me la quitaran para siempre, o peor aún, la lastimaran por ser hija de un hombre blanco. Esperé hasta que toda la familia estuviera durmiendo profundamente. Entonces, con el corazón roto, desperté a Elena suavemente y le susurré que teníamos que hacer un viaje especial, solo nosotras dos. Ella estaba somnolienta y confundida, pero confiaba en mí completamente. La ayudé a vestirse en la oscuridad, tomé algunas ropas, la poca comida que pude empacar sin hacer ruido y las pocas monedas que había guardado a lo largo de los años. Antes de salir, escribí una carta para mi madre con las letras que Ernesto me había enseñado años antes. Era una habilidad que yo practicaba en secreto, garabateando palabras en la tierra del patio cuando nadie estaba mirando. La carta decía solo que yo tenía que llevar a Elena lejos por un tiempo, que había gente queriéndonos hacer daño y que yo siempre amaría a mi familia aunque no pudiera regresar. Salimos del pueblo en la oscuridad completa. Elena caminando a mi lado con su bracito aún enyesado, confiando ciegamente en que yo sabía lo que estaba haciendo. No lo sabía. Estaba aterrorizada, sin destino cierto, solo con la certeza de que quedarme significaría perder a mi hija de una forma u otra. Caminamos durante 3 días por las veredas de las montañas, parando solo para descansar y comer los pocos alimentos que había conseguido cargar. Elena no se quejaba. No preguntaba a dónde íbamos o cuándo regresaríamos a casa. Era una niña extraordinariamente valiente, o quizás solo intuía que nuestra vida dependía de esa fuga. Al tercer día, exhaustas y con la comida terminándose, llegamos a una ciudad pequeña que yo nunca había visitado. Era diferente de todo lo que conocíamos. Había calles pavimentadas, casas de ladrillo, una iglesia grande con campanas de bronce. La gente vestía ropas diferentes, hablaba español con acento diferente y nos miraban con curiosidad, pero sin la hostilidad que yo esperaba. Fue allí donde conocí al padre Miguel, un hombre joven y bondadoso que dirigía un orfanato para niños abandonados. Cuando me vio en la puerta de la iglesia, sujetando a Elena de la mano, él no hizo preguntas, solo nos ofreció comida, un lugar para dormir y la promesa de que estaríamos seguras allí por el tiempo que necesitáramos. En aquella primera noche en el orfanato, acostada en una cama de verdad por primera vez en años, con Elena durmiendo segura a mi lado, me permití finalmente llorar por todo lo que había perdido, mi familia, mi pueblo, mi identidad y principalmente la posibilidad de que Elena creciera conociendo sus raíces verdaderas. El padre Miguel era un hombre diferente a cualquier religioso que yo había conocido, joven, con ojos gentiles y manos que parecían hechas para bendecir en lugar de castigar. Él dirigía el orfanato con una filosofía de amor en lugar de disciplina rígida. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente segura para contar parte de nuestra historia, una versión editada donde Elena era realmente mi sobrina huérfana y nosotros habíamos huido de conflictos familiares, él no juzgó ni hizo preguntas invasivas. El orfanato se convirtió en nuestro refugio. Elena floreció en ese ambiente donde su inteligencia precoz era celebrada en lugar de vista con sospecha. Aprendió a leer y escribir formalmente, estudió matemáticas y geografía, y por primera vez pudo hablar español libremente sin miedo a ser descubierta. El padre Miguel quedó impresionado con la rapidez con que ella absorbía conocimiento, diciendo que tenía un don natural para el aprendizaje. Yo trabajaba en la cocina del orfanato, preparando comidas para los 50 niños que vivían allí. Era un trabajo duro pero reconfortante, y por primera vez en años me sentí útil de una forma que no implicaba esconder secretos o inventar mentiras.
Las otras empleadas me aceptaron sin cuestionar mi pasado, y gradualmente comencé a construir una nueva identidad para nosotras dos. Pero las noches eran difíciles. Elena comenzó a hacer preguntas sobre nuestra vida anterior, sobre por qué habíamos salido de casa tan de repente, sobre cuándo regresaríamos a ver a la abuela y a los tíos. Yo inventaba historias sobre cómo nuestra familia necesitaba tiempo para resolver algunos problemas, cómo nosotras estábamos seguras allí hasta que las cosas mejoraran. Pero veía en sus ojos una tristeza creciente, la nostalgia de un lugar que ella consideraba su hogar. 2 años pasaron en esa vida tranquila pero precaria. Elena creció, perdió los últimos rasgos de bebé y se transformó en una niña hermosa e inteligente de 8 años. Sus ojos se habían fijado en un tono azul grisáceo, que era innegablemente bonito, pero que yo sabía que eventualmente levantaría preguntas si regresábamos a nuestra región de origen. Fue una tarde de diciembre, cuando Elena estaba ayudando al padre Miguel a organizar libros en la biblioteca del orfanato, que ella hizo una pregunta que me heló la sangre. El padre Miguel vino a buscarme a la cocina con una expresión preocupada en el rostro. «Isabel», dijo, «Elena me preguntó hoy si es verdad que algunos niños nunca conocen a sus padres verdaderos. Cuando le pregunté por qué quería saber eso, ella dijo que a veces sueña con un hombre que parece ser su padre, pero que tú siempre dices que ella no tiene padre». Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Por más que yo intentara controlar la narrativa de la vida de Elena, la verdad siempre encontraba una forma de emerger, como agua que brota de la tierra por más que intentemos taparla. Aquella noche tomé otra decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era hora de contarle a Elena la verdad sobre quién era ella realmente. En la noche en que decidí contar la verdad a Elena, nosotras dos estábamos sentadas en el pequeño jardín del orfanato, donde las flores de bugambilia creaban una cortina natural que nos protegía de miradas curiosas. Elena acababa de cumplir 9 años y era una niña madura para su edad, con una sabiduría precoz que a veces me asustaba. «Hija mía», comencé con la voz temblorosa, «hay cosas sobre nuestra familia que yo nunca te conté, cosas que guardé para protegerte». Ella me miró con esos ojos azul grisáceos que tanto recordaban a los de Ernesto y susurró que ya sabía que había secretos, que sentía eso desde hacía mucho tiempo. Le conté todo, sobre cómo yo había encontrado a su padre herido en la vereda, sobre cómo nos enamoramos durante esos días escondidos en el jacal, sobre el castigo terrible que recibí cuando descubrieron nuestro amor. Le hablé sobre las quemaduras que aún marcaban mi espalda, sobre los 30 días sol en la montaña, sobre cómo Itzel me ayudó cuando descubrí que estaba embarazada. Elena escuchó todo en silencio, a veces tocando mi mano cuando se daba cuenta de que las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Cuando terminé de contar nuestra historia, se quedó mucho tiempo sin hablar, procesando información que cambiaba completamente todo lo que pensaba saber sobre sí misma. «¿Entonces, mi padre verdadero fue asesinado?», preguntó con una madurez que me partió el corazón. «No lo sé», respondí honestamente. «Los hombres del pueblo se lo llevaron y yo nunca más supe lo que pasó con él. Puede ser que lo hayan matado, puede ser que solo lo hayan expulsado de nuestras tierras, pero él nunca volvió a buscarme, así que temo lo peor». Elena absorbió esa información con una calma que me sorprendió. Después preguntó sobre la familia que habíamos dejado atrás, si ellos sabían que ella no era realmente hija de la tía Esperanza. Le expliqué que solo yo conocía la verdad, que todos los demás creían en la historia que inventé para protegerla. «¿Puedo conocer a mi abuela algún día?», preguntó, y esa pregunta me destrozó, porque yo sabía que probablemente la respuesta era no. Si regresábamos al pueblo, si alguien descubría la verdad sobre su paternidad, ambas correríamos peligro. Don Aurelio no era el tipo de hombre que perdonaba o olvidaba, y sus sospechas sobre Elena solo habían crecido con el tiempo. «Quizás cuando seas mayor», comencé, «cuando sepas protegerte mejor, cuando puedas decidir por ti misma si vale la pena correr el riesgo». Elena asintió con la cabeza, demostrando una comprensión de la complejidad de nuestra situación que era impresionante para su edad. Aquella noche, cuando la acosté para dormir, me abrazó con más fuerza de lo usual y susurró: «Te amo, mamá. Gracias por protegerme».
Sacrificios, todas las mentiras, todo el sufrimiento, yo había tomado las decisiones correctas. Los años se sucedieron en el orfanato como páginas de un libro tranquilo. Elena creció y se convirtió en una joven extraordinaria, brillante en los estudios y querida por todos los que la conocían. A los 17 años era una muchacha hermosa, con el cabello oscuro de mi familia, pero esos ojos únicos que brillaban como piedras preciosas. Se había graduado del curso secundario ofrecido por el orfanato y soñaba con estudiar para ser maestra, inspirada por el ejemplo del padre Miguel. Yo, a los 42 años, había encontrado una paz que nunca pensé posible. Las cicatrices en mi espalda ya no dolían físicamente, aunque aún ardían en la memoria durante las noches de insomnio. Tenía canas prematuras, arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de años difíciles, pero también había encontrado una serenidad que venía de saber que había protegido a mi hija y le había dado la oportunidad de ser quien realmente era. Fue una tarde de marzo, cuando Elena estaba ayudando a organizar una feria de libros en la plaza de la ciudad, que el pasado volvió para encontrarnos de una forma que yo jamás esperaba. Un hombre mayor, de cabello canoso y ropas sencillas pero limpias, se acercó al puesto donde Elena vendía libros usados para recaudar fondos para el orfanato. Cuando me acerqué a ellos, cargando una caja de libros, oí al hombre preguntando sobre su familia, sobre de dónde era ella. Elena respondía educadamente, contando la versión de nuestra historia que habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Éramos de un pueblo en las montañas, ella era huérfana, yo era su tía que la había criado. El hombre escuchaba con creciente atención y cuando Elena mencionó casualmente el nombre de nuestra región de origen, vi sus ojos abrirse de reconocimiento. Fue entonces cuando él me miró directamente y con una voz que hizo que mi mundo se detuviera, dijo: «¿Isabel? ¿Isabel Tecú?» Era Ernesto, más viejo, con arrugas profundas alrededor de los ojos azules que yo nunca había olvidado, cabello ahora canoso, pero inequívocamente el hombre que yo había amado y pensado muerto hacía casi 18 años. Él había sobrevivido, estaba vivo, y ahora, por una coincidencia imposible, había encontrado a nuestra hija sin siquiera saber que ella existía. Elena nos miró confundida a mí y a él, dándose cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Yo no podía hablar, no podía moverme, solo miraba el rostro del hombre que había sido mi primer y único amor verdadero. Ernesto también parecía en shock, sus ojos yendo de mí a Elena, comenzando a percibir la verdad que estaba delante de él. ¿Ustedes se conocen?, preguntó Elena, y en esa pregunta simple estaba contenido el momento que yo había imaginado y temido durante casi 2 décadas, el momento en que nuestra hija finalmente conocería a su padre. En ese momento, de pie en la plaza de la ciudad donde habíamos construido nuestra nueva vida, sentí como si todas las estaciones de mi existencia se estuvieran encontrando en una única tarde. Ernesto miraba a Elena con una expresión de reconocimiento creciente, viendo en los ojos de ella el reflejo de los suyos propios, percibiendo en la curvatura de su sonrisa rasgos familiares que el tiempo no había borrado. «Elena», dijo él con voz entrecortada, «¿cuál es tu nombre completo?» «Elena Isabel». Ella respondió, sin entender aún la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Elena Isabel», él repitió despacio, y entonces se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Isabel, ella es nuestra hija, ¿no es así?» Antes de que yo pudiera responder, Elena comprendió todo. Sus ojos inteligentes fueron de mí a Ernesto, conectando los pedazos de la historia que yo había contado años antes con el hombre que estaba delante de ella. «El hombre azul de mis sueños», susurró, y en esa frase simple estaba toda la magia inexplicable de una hija que había sentido la presencia de su padre incluso sin haberlo conocido. Ernesto se arrodilló delante de Elena, las lágrimas ahora cayendo libremente. «Hija mía», dijo extendiendo sus manos temblorosas, «las busqué a ustedes dos durante todos estos años. Pensé que habían muerto, que nunca más vería a Isabel,
que nunca sabría si había dejado algo de mí en este mundo. Allí, en esa plaza soleada, con el ruido de la vida cotidiana a nuestro alrededor, nuestra familia se reunió por primera vez. Elena abrazó al padre que nunca había conocido, y yo tomé las manos del hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, incluso creyendo que estaba muerto. Ernesto nos contó su historia, cómo los hombres del pueblo lo habían golpeado y dejado para morir en una barranca distante, cómo había sido encontrado días después por comerciantes viajeros, cómo había pasado meses recuperándose y luego años buscando noticias nuestras por las montañas. Se había convertido en maestro en una escuela rural, como siempre había soñado, y nunca se había casado, porque no conseguía olvidar a la joven mazateca que le había salvado la vida y le había robado el corazón. Ahora, a los 84 años, sentada en esta misma silla donde comencé a contar esta historia, veo a Elena jugando en el patio con sus propios hijos. Ella se casó con un hombre bueno, se convirtió en maestra como su padre y creó una familia hermosa en una ciudad donde nadie pregunta sobre el pasado o el color de los ojos de sus antepasados. Ernesto murió hace 5 años, a los 78, en paz en nuestra cama, tomando mi mano y susurrando que los días más felices de su vida fueron aquellos que pasamos escondidos en el jacal de mi abuelo, cuando éramos jóvenes y el amor parecía más fuerte que cualquier tradición. Lo amé con toda mi alma, como él me enseñó a decir en español, y me dolió toda la vida haberle sobrevivido, pero también me alegra saber que nuestra historia de amor trascendió el tiempo, la distancia e incluso la muerte, viviendo para siempre en la vida de nuestra hija y de nuestros nietos. ¿Desde dónde escuchas esta historia? Espero que sea de un lugar donde el amor siempre vence el miedo, donde las tradiciones sirvan para unir y no para separar, donde nadie necesite elegir entre el corazón y la familia. Esa es mi bendición para ti, donde quiera que estés.